Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la segunda clase del programa de introducción al mercado de capitales dictado por Academia Bursátil Argentina. Nuevamente me presento, mi nombre es Franco de Nicola y yo soy el director de Academia Bursátil Argentina. Lo que vamos a ver en esta clase, tenemos varios temas para indagar, más que nada cuestiones de renta fija, bonos, obligaciones negociables, como así también letras de corto plazo, que son muy útiles en la administración de nuestro dinero. Antes de iniciar con el material propiamente dicho, vamos a hacer una breve introducción a cuestiones macroeconómicas que nos van a permitir a nosotros entender en profundidad cómo es el funcionamiento de diversas variables económicas que impactan obviamente en nuestras inversiones. Entonces acá tenemos en primer lugar a lo que es el BCRA, Banco Central de la República Argentina, el cual es una entidad independiente, es decir, lógicamente debería ser una entidad independiente del Poder Ejecutivo, pero bueno, sabemos que en la Argentina tiene cierta influencia, una influencia muy importante en las políticas que lleva adelante el Banco Central. Entonces, el Banco Central es el encargado de regular lo que se llama la política monetaria. La política monetaria no solo de este país, sino de varios países, hace foco en una de las cuestiones importantes, que es la cantidad de circulante, es decir, la cantidad de dinero que hay disponible en una economía, como también el nivel de tasas de interés, que obviamente están íntimamente relacionados. ¿Qué tipo de políticas puede llevar adelante el Banco Central de la República Argentina, o cualquier Banco Central del mundo, vuelvo a repetir? Dos tipos de políticas: una política monetaria contractiva o una política monetaria expansiva. Antes de adentrarnos en lo que implica cada una de las políticas mencionadas, vamos a hablar un poco de cuáles son los objetivos, vuelvo a repetir, de cualquier banco central, no solo del argentino, sino de cualquier país, incluido la Reserva Federal en Estados Unidos, que es como el Banco Central norteamericano. Hay dos objetivos importantes. El primero, tener una inflación baja. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de los precios. Acá en la Argentina estamos acostumbrados porque durante los últimos 70 años vivimos con una inflación alta. Y por otro lado, estamos hablando de, el segundo objetivo, es lograr el pleno empleo. El pleno empleo es un objetivo obviamente crucial para cualquier economía, que hace foco especialmente en lograr un desempleo de alrededor del 3%. Eso es más o menos lo que se estima por el simple hecho de la creación y destrucción de nuevas empresas o viejas empresas, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un empleo, digamos, una economía sana, un desempleo de alrededor del 3%. Obviamente algo difícil de obtener. Y una de las herramientas que tiene el Banco Central para lograr sus objetivos es esta política monetaria, que básicamente es establecer cuáles van a ser las tasas de interés del mercado. O una de las, en realidad va a determinar la tasa de política monetaria con determinado instrumento. En algún momento fueron las LEVAX, en otro momento fueron las LELIQs. Entonces, mediante ese instrumento va a determinar las tasas de política monetaria del país. Va a establecer cuánto va a ser la tasa de interés. Entonces, una vez que determina cuánto va a ser la tasa de interés, obviamente tiene que tener en cuenta qué estrategia quiere llevar adelante el Banco Central. ¿Y qué estrategias tenemos? Que las mencionamos previamente. Dos estrategias muy puntuales. La primera es una estrategia contractiva, donde las tasas de intereses son altas y donde lo que se busca es lo que llaman en la jerga secar la plaza. ¿Qué quiere decir esto? Que haya menos billetes en circulación. ¿Para qué busca esto? ¿Qué efectos tiene esto, tener una tasa de política monetaria alta? Bueno, tiene como objetivo, en realidad, el objetivo primordial es combatir la inflación, pero obviamente una de las variables que se está manejando cuando se intenta implementar una política
contractiva es que va a haber una baja en el consumo, punto número uno, y también va a haber poco financiamiento. En realidad va a haber poco financiamiento porque el financiamiento es caro, es decir, una tasa de política monetaria alta establece que las tasas en la economía, las tasas de préstamos hipotecarios, las tasas de préstamos con tarjeta de crédito, la tasa de préstamos personales, sea alta. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque el Banco Central, hablando ya más que nada de inversiones, transacciona, tiene la posibilidad de transaccionar con los bancos, obviamente los bancos comerciales que hay en la Argentina. Entonces, si el Banco Central, que es la entidad más segura, donde se pueden colocar pesos, porque obviamente es la entidad que lo emite, establece una tasa de política monetaria alta, supongamos del 70%, el banco tiene la decisión de o colocar esta tasa de interés, o por otro lado, virar e intentar prestarnos la plata del banco o los que tienen los depósitos a cualquiera de todos nosotros. Obviamente, si el Banco Central ofrece una tasa del 70%, a cualquiera de todos nosotros el banco nos va a cobrar más. ¿Por qué? Porque el banco también evalúa los riesgos. ¿Quién es más riesgoso? ¿El Banco Central o cualquiera de todos nosotros que podemos caer en un default? Es decir, podemos no pagar el préstamo que nos está haciendo el banco. Entonces, por eso que la tasa de política monetaria es muy importante para cualquier economía. Como les mencioné, estamos hablando de que hay dos tipos de políticas. Esta política contractiva busca combatir la inflación, porque al haber menos consumo, los comercios se ven desalentados a seguir aumentando los precios. Entonces, por lo menos no los aumentan. Al no aumentar, esa inflación, es decir, ¿qué es la inflación? Es el aumento generalizado de los precios. Recordemos que la inflación es un problema que tiene la economía. La inflación nunca es algo bueno. Es un mal que tiene una economía y que se deben llevar a cabo políticas para subsanar estos problemas que tiene la economía. Y en la mayoría de los países, la verdad que ya ni existe la inflación. Una nota hace algunos años que publicó el diario The Economist de Inglaterra, que titulaba ¿La inflación está muerta? Una consulta. Bueno, la verdad que en la mayoría de los países no hay inflación. El tema de la inflación es algo propiamente de un país como Argentina, ¿no? Pero en realidad en la mayoría de los países del mundo el tema de la inflación ya es un tema superado. Nosotros lamentablemente todavía no pudimos solucionarlo, no importa el signo político de los últimos años, si bien nunca pudieron encontrarle o darle la vuelta a la inflación. Esto de la tasa de política contractiva provoca obviamente un enfriamiento de la economía. La economía se hace más lenta. Ese es un tipo de política, ¿no? Con un objetivo muy claro, combatir la inflación. Ahora después tenemos otro tipo de política. ¿Cuál es el otro tipo de política? Una política expansiva. Una política expansiva en donde hay tasas de intereses que son bajas, hay un aumento del consumo, fogoneado con estas bajas tasas de interés, hay un aumento en el financiamiento, y acá hay un tema que no mencioné en la anterior, que es, mientras en la política monetaria contractiva el dólar está presionado a la baja, esto ocurre obviamente porque nosotros como inversores tenemos la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué invierto? ¿En una tasa en pesos muy alta o en dólares? Compro dólares. Bueno, a uno se puede ver tentado por esa tasa de interés y esas personas o esos inversores que se ven tentados por esa tasa de interés alta son menos inversores que van a comprar dólares. Esto no quiere decir que durante una política monetaria contractiva yo no vaya a tener un aumento del dólar, del tipo de cambio, una devaluación. Pero hay un desincentivo. Obviamente, que aumente el dólar o que disminuya su cotización no es de una sola causa, sino que es multicausal. Hay varias cuestiones que hacen que el dólar suba o baje. Va a depender obviamente de una oferta y demanda,
de cuestiones políticas, de inestabilidad, de seguridad jurídica. Es decir, hay un montón de variables que hacen que el dólar aumente o disminuya de precio, pero si hacemos un análisis ceteris paribus, es decir, solamente consideramos este factor, eso es un análisis ceteris paribus, si solamente considero este factor de tasas, una tasa alta es un incentivo negativo a comprar dólares, mientras que una tasa baja es un incentivo positivo. ¿Por qué? Porque cuando hay una tasa baja, es decir, si a alguno de ustedes le dicen en una situación particular, podemos o invertir al 70% o comprar dólares, alguno se puede ver tentado a invertir al 70%. Mientras que en otra situación totalmente distinta, alguno puede decir, o invertimos al 5% o compras dólares. Claramente la mayoría se va a tender a comprar dólares. Por eso, en el caso de una política monetaria expansiva, nosotros tenemos un dólar presionado al alza. Hay un aumento del consumo. Hasta ahora venimos siendo todas cuestiones positivas, salvo el dólar presionado al alza. Pero también tenemos que tener en cuenta que se calienta la economía y aumenta la inflación. Entonces, se va fogoneando la economía y hay un aumento de la inflación. Como ven, no hay una respuesta fácil a la solución de qué tipo de política monetaria un país tiene que llevar adelante. Las dos tienen sus pros y sus contras, pero es una situación difícil de resolver, más que nada porque en el país este tipo de decisiones se cambian de manera frecuente. En algunos momentos nosotros queremos tener una política monetaria contractiva, vemos que no funciona y nos pasamos a la expansiva, vemos que no funciona y volvemos a una política contractiva, y así eso confunda al mercado y lo único que provoca es aún más inflación. La incertidumbre en los mercados nunca es buena, sino que las certezas y una planificación correcta le permite a los inversores tener un horizonte temporal lógico. Esas son las dos políticas que lleva adelante el Banco Central de la República Argentina. Y obviamente es importante porque determina cuáles son las políticas a llevar adelante. Bien. Bien, como mencioné, hoy vamos a hablar de renta fija, bonos, obligaciones negociables y también letras. Las letras, que también pueden ser cualquier instrumento de corto plazo. ¿Y qué son las letras? Son emisiones de corto plazo, por lo general menor a un año, emitidas por una organización estatal, ya sea el Banco Central o el Ministerio de Hacienda. Desde el punto de vista del inversor, representa una alternativa conservadora, comparable a invertir, por ejemplo, en un plazo fijo, en el caso de las LECAPs, o en dólares, en el caso de las LETES. ¿Qué tipos de letras tenemos hasta ahora? Tenemos las LEVAX, que eran las letras del Banco Central, que están fuera de circulación desde noviembre del 2018. Son letras que las emitía el Banco Central de la República Argentina. Tenemos LECAPs, son letras capitalizables en pesos, emitidas por el Ministerio de Hacienda. Tenemos LETES, que son letras en dólares, también emitidas por el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué tipo de letras tenemos? LECAPs, que se pueden adquirir con pesos y le pagan al inversor pesos más un interés. Mientras que las LETES cotizan en dólares y le pagan al inversor el valor nominal final. ¿Por qué? Porque como lo dice el siguiente, cotizan a descuento. Es decir, yo cuando compre una LECAP, yo voy a comprar, supongamos, una LECAP a 100 pesos y me va a pagar cuando termine el periodo 104. Eso es como funciona cualquier tipo de, supongamos, tasa de interés, es decir, capital más tasa de interés. Yo pongo un determinado capital y voy a recibir a futuro ese capital más un interés. Mientras que las LETES funcionan distinto. ¿Por qué funcionan distinto? Porque las LETES se compran a descuento.
supongamos, si yo quiero adquirir $1000 en letes que tengan un vencimiento a un mes, yo por esos $1000 de letes, hoy en día, si me posiciono en el día de hoy, voy a pagar, supongamos, $980 por 1000 nominales de letes. $980 por 1000 nominales de letes. A medida que vaya pasando el tiempo, ese 980, ese valor que estoy pagando el día de hoy, se va a ir aproximando al valor de 1. Entonces, cuando llegue la fecha de vencimiento, en un mes, yo voy a recibir los 1000 nominales de letes multiplicados por el valor de 1. 1000 por 1 me da 1000, recibiendo así $1000. Y la ganancia, ¿de dónde va a venir? Va a venir de la diferencia entre los $980 que yo pagué en un principio versus los $1000 que recibí. En este caso, la ganancia fue de $20. ¿Bien? ¿Por qué adquirir letras? Tal vez en un mercado de letras. ¿Por qué comprar letras y no comprar un plazo fijo? No realizar un plazo fijo, que tal vez es un instrumento que viene siendo muy utilizado por los argentinos, ¿no? Si ponemos un ranking de productos utilizados por los argentinos, claramente podemos nombrar a el plazo fijo. Uno sería el plazo fijo, dos serían los dólares, hay más que nada más dólares que plazo fijo en realidad, y tres vendrían a ser las propiedades. Son los tres productos de inversión más utilizados por los argentinos. Bien. Entonces, representa una alternativa superadora al plazo fijo tradicional, teniendo igual riesgo o incluso menor, es un riesgo más o menos en la misma línea, y su tasa de rendimiento es ampliamente superadora. Siempre las letras, al ser un producto tal vez un poco más sofisticado, si bien la parte operativa es muy fácil, ahora vamos a ver, ofrecen una tasa superior a la que me puede dar un plazo fijo. Y la segunda ventaja que tiene esto, que me parece aún más importante que la tasa de rendimiento, es que tienen liquidez. ¿Qué quiere decir que tengan liquidez? Que es posible venderlas en el mercado secundario. Recordemos de la clase número 1 que había dos tipos de mercados. El mercado primario, donde el nuevo producto se empezaba a cotizar en bolsa, es decir, el momento único donde el emisor recibía los fondos de los inversores. El emisor, supongamos Argentina, decide emitir una letra y los inversores, cualquiera de todos nosotros, en el mercado primario, van y compran esa letra. A cambio, la Argentina recibe el dinero y los inversores reciben las letras. A partir de ahí pasamos a lo que es el mercado secundario. Si nosotros compramos esa letra, después la podemos vender a cualquier otro inversor. ¿Por qué? Porque hay un mercado secundario donde se negocian este tipo de productos financieros. Es decir, a diferencia que el plazo fijo, donde yo realizo una colocación como mínimo a 30 días, y si yo tengo el interés de a los 15 días rescatar esa plata, tengo un problema. ¿Por qué? Porque cuando vaya al banco y solicite la devolución de esa plata, el banco me va a decir, no, el plazo mínimo es el establecido en el contrato del plazo fijo, en este caso 30 días, para poner un ejemplo. Ahora, en la letra, yo tengo la ventaja de que puedo ir al mercado secundario, ¿sí?, y operarla como opero un bono, una acción. Puedo también operar una letra. Esa es una ventaja de liquidez, que no es menor, más en periodos de extrema volatilidad. La posibilidad de hacernos de nuestros fondos en el momento que nosotros lo deseemos. Resulta una alternativa adecuada para el inversor conservador, dentro de lo que es, obviamente, Argentina, con los riesgos que conlleva. Entonces,
Las LECAPs, como mencionamos anteriormente, son letras en pesos emitidas por el Tesoro Nacional. Tienen la característica de que luego de la emisión y de manera mensual empiezan a capitalizar su interés. Dicho de otra forma, se capitalizan mensualmente, con lo que los fondos desembolsados se vuelven a reinvertir al final de cada periodo. Así, por ejemplo, en el caso de una letra de menor duración que vence en enero, supongamos que yo me posiciono en octubre, y con una tasa mensual del 4%, si se invierte en 100 pesos, al final del primer mes, el monto será de 104. Esos 104 se volverán a invertir y al segundo mes resultarán en 108,16 pesos, debido al interés compuesto y así sucesivamente hasta enero. Alguno me preguntará, ¿por qué termina en 108,16 y no termina en 108? Esos 0,16 pesos vienen a ser el 4% de los 4 pesos de 104. Es decir, el interés compuesto viene a ser el interés del interés. ¿Bien? Acá tienen obviamente la fórmula para hacer el cálculo del interés compuesto. Acá tienen también un ejemplo para ver. Ahora, vayamos a un tema que en varios cursos siempre se genera la duda, ¿qué es la diferencia entre tasas de interés o cómo leer tasas de interés? Cuando yo vi un banco, y a mí me dicen que la tasa del plazo fijo es de, supongamos en este ejemplo, 50%, lo que me está informando el banco es la TNA. ¿Qué es la TNA? Es la tasa nominal anual. La tasa nominal anual. ¿Eso qué me indica a mí? Eso a mí no me indica nada porque yo en realidad necesito saber la tasa efectiva. Es decir, si yo voy a hacer un plazo fijo por un mes, yo quiero saber cuánto voy a ganar. Si a mí el banco me dice la tasa nominal anual, es decir, que es como informan las tasas el sistema financiero, la tasa nominal anual es del 50%, a mí no me indica nada. Yo tengo que saber, primero tengo que preguntarme, bueno, ¿a qué plazo voy a realizar la colocación de dinero? Y ese plazo va a venir dado por el interés que yo tenga. Vamos a decir, la decisión la voy a tomar yo. Supongamos que yo digo, bueno, la verdad que quiero hacer un plazo fijo a un mes. Entonces, ¿cómo saco realmente la tasa que voy a recibir? Muy sencillo. Tomo la TNA y la divido por 12. Eso me va a dar la TEM. ¿Qué es la TEM? La tasa efectiva mensual. Entonces, yo para saber la ganancia que voy a tener, en este caso, supongo que coloco 100.000 pesos, puede ser esto multiplicado por esto. Y yo al finalizar el periodo voy a tener una ganancia de 4.166 pesos. 4.166 pesos. Y un monto final de 104.166 pesos. Y esto resulta de invertir 100.000 pesos a una tasa del 50% a un mes. Esa es la diferencia entre la tasa nominal anual, que es una tasa de referencia que me da el banco, comparado contra la TEM, la tasa efectiva mensual. Ahora supongamos que yo tengo la dificultad de que en realidad quiero hacer una colocación de plata pero a 35 días. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que llevar a cabo el cálculo? Bueno, el cálculo lo llevo a cabo de la siguiente manera. Tomo la TNA, en este caso, la divido por la cantidad de días, 365 que tiene un año, y la multiplico por 35 días. Y eso me va a dar la tasa efectiva por 35 días.
Acá volvemos al ejemplo anterior. En el caso que estemos hablando de una LECAP, invierto 100 pesos, monto 1 104, viene dado por invertir 100, esto sería una tasa, sería también una TEM, una tasa efectiva mensual, y el monto al segundo mes es 108,16. Viene dado de invertir el capital, 104, por 1 más la tasa. Como vemos, si yo vuelvo a repetir este ejercicio, la diferencia cada vez se agranda. Es decir, la diferencia que tengo entre este es de 48 centavos, mientras que la diferencia que tengo acá, esto sería acá 108, la diferencia que tengo acá es de 16 centavos. ¿Por qué cada vez se agranda más la diferencia? Bueno, por el simple hecho de la capitalización compuesta. Cada vez el interés del interés es más grande y por ende voy a tener al finalizar un monto mayor. ¿Bien? Eso es como se va capitalizando el interés del interés, un aspecto importante que tienen que entender. Bien. Ahora ya mencionamos el funcionamiento de la LECAP, que funcionaba de la siguiente manera. Supongamos que yo al último mes voy a recibir este valor y el monto 1, lo podemos poner mes 1, mi cálculo me da que yo debería cotizar, debería tener alrededor de 104. Yo cuando vaya a vender, ¿quiere decir que voy a recibir 104? No, quiere decir que en ese mes el valor de referencia va a ser de 104. Yo lo voy a poder vender 104,05 o tal vez 103,90, pero va a tener de referencia 104. ¿De qué va a depender? Y de los movimientos de mercado, simplemente de eso, pero la referencia es 104. Y al segundo mes voy a recibir 108,16, que si en ese caso es en la fecha de vencimiento, ahí sí, efectivamente, voy a recibir en mi cuenta 108,16. Bien. Ahora pasemos a las letes. Recordemos que las letes eran un producto que operaba a descuento. ¿Qué quería decir a descuento? A descuento quería decir que lo que yo compro no lo voy a comprar por su valor total al final, sino que voy a comprar por un valor menor al valor nominal final. Primero, si yo tengo $1000, supongamos que en la fecha de emisión el valor es 0,91, es decir, el precio de emisión es 0,91, yo tengo $1000, ¿cuántas letes compro? ¿Más de 1000, 1000 o menos de 1000? Viene a ser la pregunta. ¿Más de 1000, 1000 o menos de 1000? Dejo unos segundos para que lo piensen. Bien, como muchos habrán acertado a la pregunta, el valor es 1099, que deriva de hacer 1000 dividido 0,91. Siempre que compre un producto a descuento, lo voy a comprar por un nominal mayor a lo que realmente estoy pagando. Nominal mayor a lo que realmente voy a invertir. Si invierto 1000, siempre voy a comprar más de 1000. ¿Por qué? Porque el valor es menor a 1. A medida que va pasando el tiempo, el valor se va aproximando a 1. Y la ganancia va a venir de la diferencia entre 1000 y lo que voy a cobrar al final. 1 multiplicado por 1099, que es la cantidad de nominales que recibí, son 1099 dólares a recibir.
Esta es la evolución típica del precio de las LETES, momento de emisión, y a medida que va pasando el tiempo, ese valor se va a ir aproximando a 1. ¿Puede bajar en este transcurso, desde supongamos 0,91 a 1 el valor? Sí, por supuesto que puede bajar. Puede haber movimientos de mercado, una presión fuerte vendedora o una presión fuerte compradora, que haya movimientos de precio. Ahora, supongamos que viene un inversor y compra 0,91, es decir, en el mercado primario, pasan 2 días y a partir de ahí hay una fuerte presión vendedora que tira el precio para abajo a 0,81. ¿Qué inversor va a ganar más? ¿El que compró a 0,91 o el que compró a 0,81? Esa es la pregunta. ¿El de 0,91 que compró en el mercado primario o el otro que compró a 0,81? También, muchos habrán acertado. Habrá comprado, el que compró a 0,81 gana más que el que compra a 0,91. ¿Por qué? Porque los dos a vencimiento, obviamente, si no hay un evento de default en el medio, van a cobrar $1 por cada nominal que tengan. Obviamente, la persona que pagó 0,81 asumió en ese momento un riesgo mayor que el que compró a 0,91. Recuerden que siempre hay una relación entre riesgo y rendimiento. Yo quiero mayor riesgo, voy a tener que asumir, perdón, quiero mayor rendimiento, voy a tener que asumir un mayor riesgo. Bien. Volviendo al tema de las LETES, como mencionamos, las LETES son emisiones también del Ministerio de Hacienda, pero con la diferencia que cotizan a descuento. ¿Qué quiere decir a descuento? Volvemos a repetir. Que nosotros cuando compramos LETES las adquirimos por debajo de su valor nominal, lo que me va a pagar a mí la LETE a vencimiento. Y la rentabilidad surge de la diferencia entre el valor pagado versus el valor nominal. Supongamos que compramos una LETE por un valor de $950, sabemos que todas las LETES cotizan a descuento, por lo que al vencimiento sé que me va a pagar $1000. La rentabilidad en este caso es de $50. ¿Y cómo cotizan las LETES? En este caso, 5.161 representa la cantidad de nominales adquiridos y 35,5 su precio expresado en pesos. Si bien las LETES pagan en dólares al finalizar el periodo, yo las opero, compro y vendo contra dólares. Por un tema normativo, las cotizaciones en Argentina siempre se deben expresar en pesos cuando estemos mirando nuestra cuenta personal. Como vemos en este caso, la cotización del mercado la podemos ver en dólares marcando la fila superior. La última cotización es de 0,9984. Quiere decir que para adquirir esa letra, eso es lo que tengo que pagar. Al vencimiento voy a recibir $1 por cada lete. Es por eso que se dice que las letes cotizan a descuento. Mi ganancia vendrá por la diferencia entre 1, valor nominal final, y 0,9984, valor pagado por esa lete. ¿Cómo se pueden adquirir las letras? Existen dos escenarios donde como inversores podemos adquirir letras. Opción 1, adquirir letras el día de la licitación. Actualmente, el Ministerio de Hacienda tiene un calendario en donde informa a la comunidad inversora todas las fechas disponibles para licitar. Luego, nuestro broker, le podemos informar que queremos licitar las letras, sean LETES o LECAPs. Una vez adjudicada, a las 24 horas, es el día miércoles, si yo licito el martes, vamos a ver la LETE acreditada
en nuestra cuenta. Esa es la opción 1, es decir, adquirirlas en el mercado primario. La opción 2 es adquirir las letras en el mercado secundario, en donde vamos a poder comprar y vender las letras todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el horario de operaciones de mercado. Eso también dependerá de la liquidez, la posibilidad de comprar y vender cuando yo quiera el producto en cuestión. Por lo general no tengo problemas con la liquidez de LETES o de DLCAPS, pero siempre hay que estar atento. Más que nada la fecha de vencimiento, etc. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas opciones? No suele ocurrir, pero puede llegar a pasar. Aquí hace una diferencia entre las comisiones, es decir, que me cobre una comisión por licitar y me cobre otra comisión por operar en el mercado secundario. En este caso, el rendimiento va a diferir dependiendo si licito la letra o si la compro en el mercado secundario. Recuerden que la parte de costos es muy importante para ver la rentabilidad final. La segunda diferencia es un tema de tasas. Es decir, puede ser que en el mercado secundario, donde también intervienen entidades locales, haya compras y ventas que hagan variar la tasa de interés. Entonces puedo encontrar tasas de intereses mejores o peores que en la etapa de licitación. ¿Puedo vender letras antes del vencimiento? Sí, es posible. A diferencia de los plazos fijos, en donde no puedo obtener mi dinero antes de la fecha de vencimiento, con las LECAPs, LETES, es posible venderlas en el mercado secundario de igual manera que vendo una acción o un bono. Simplemente tengo que indicar lo que quiero hacer, en este caso compra en el mercado secundario, la letra en cuestión y la operación que yo quiero realizar. Bien. Y por último, hablando de la sección de letras, vamos a hablar de lo que es el carry trade. ¿Qué es el carry trade? El carry trade se trata de una estrategia de inversión donde ocurre lo siguiente, mal llamado bicicleta financiera. Se inicia con una posición en dólares, por ejemplo, $1000. Se venden esos dólares contra pesos, vamos a una cotización ficticia de 40 pesos, obteniendo 40.000 pesos. Se colocan esos pesos a una tasa de letras en pesos, ejemplo, al 25% de tasa anual, tendremos una tasa mensual del 2,083. Recordemos que vimos cómo habíamos hecho el cálculo. Si tenemos un tipo de cambio estable, luego de la inversión tendremos más dólares que al principio, obteniendo una rentabilidad en dólares. Vamos a ver cómo es esto. En este caso, la rentabilidad de la inversión fue de 833,32 pesos, obtenido de invertir 40.000 pesos a la tasa del 2,083. Si transformamos esos 40.833 pesos a dólares, con un tipo de cambio 40, obtenemos 1.020 dólares con 83, obteniendo una ganancia de 20,83 dólares, que en realidad es ese 2,083%, que como el tipo de cambio se mantuvo estable, nos generó una rentabilidad en dólares. Es decir, invierto en pesos esperando que el tipo de cambio no se mueva. Como el tipo de cambio no se mueve, yo al finalizar tengo más pesos. Y otra forma de decirlo, como el tipo de cambio se mantiene estable, también tengo más dólares. A uno puede decir, es una buena estrategia, pero ¿cuál es el riesgo de esta estrategia? Bueno, el riesgo del carry trade es que haya una devaluación del tipo de cambio, por ejemplo a 45, y en este caso tendría 907 dólares con 40, y de esta forma un rendimiento en dólares negativo. El bono. Luego de haber hablado de lo que era una letra, tanto en pesos como en dólares, y su comparación contra un plazo fijo, como así también la estrategia del carry trade,
vamos a estar hablando del bono. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una letra y un bono? Bueno, en un primer momento, cabe destacar que las letras son emisiones a corto plazo, por lo general máximo a un año, mientras que los bonos son emisiones a mediano y largo plazo, generalmente son emisiones a 5 años como mínimo y de ahí en adelante. Recuerden que en la Argentina tenemos el bono centenario, que fue una emisión a 100 años. Se emitió en el año 2017 y va a tener un vencimiento en el año 2117. A uno me puede preguntar, bueno, pero ¿quién va a esperar tanto hasta ese año, hasta 2117 años? Perdón, hasta el año 2117. Bueno, la respuesta en realidad es que como hay mercado secundario, yo no tengo que esperar tanto tiempo. Es decir, puedo comprarlo hoy y como tengo un mercado secundario, venderlo a los 5 minutos. No quiere decir que tenga que esperar hasta el año 2117. Es un concepto importante. No quiere decir que porque el bono tenga un vencimiento largo, los llamados bonos largos, ¿por qué? Porque vencen dentro de muchos años, yo tenga que esperar hasta esa fecha de vencimiento para obtener una rentabilidad. Ahora vamos a ver de a dónde vienen las rentabilidades de los bonos. Recordemos que igual que la letra, que puede tener un movimiento de precio tanto a mi favor como en contra, el bono ocurre exactamente lo mismo. Yo puedo comprar el bono al 2117 y mañana ese bono, por una cuestión puntual del mercado, sube un 1%. Entonces, en ese momento, considero que un 1% es una rentabilidad que a mí me parece agradable, entonces puedo vender ese bono en el mercado secundario. Entonces, no tengo que esperar hasta la fecha de vencimiento del bono para venderlo, sino que puedo tenerlo en ese, digamos, también lo puedo usar para lo que se llama trading. ¿Mm? ¿Quiénes son los emisores de estos bonos? ¿Mm? Los emisores de estos bonos son un gobierno nacional, por ejemplo, nacional, es decir, la Argentina, gobierno provincial, la provincia de Buenos Aires, municipal, o una empresa privada, que en ese caso lo vamos a denominar obligación negociable. Es decir, si el bono lo emite Coca-Cola, se llama obligación negociable de Coca-Cola. Si el bono lo emite la Argentina, se llama bono. Por lo general, no suele haber, digamos, diferencias, solamente es el nombre y obviamente el emisor. En general se lo suele denominar a todo bono, pero la diferencia técnica está bueno siempre aclararlo. Si estamos hablando de una empresa cualquiera, es decir, que no es el Estado, la correcta denominación es obligación negociable. Si estamos hablando de una emisión del Estado, estamos hablando de un bono. ¿Cuál es el objetivo del bono, es decir, de la deuda que se crea? Bueno, el objetivo es captar fondos de los mercados financieros para proyectos futuros o refinanciamiento de deuda. En la Argentina, por lo general, es para refinanciar deuda, es decir, emite un nuevo bono en la Argentina para pagar la deuda anterior de otros bonos que ya tenía. Esta es la estructura típica que tiene un bono. Tiene una fecha de emisión, que vemos en el momento T0, que esa fecha de emisión bajan 1000, es decir, está en 1000 negativo, ¿por qué? Porque es dinero que sale de nuestro poder. Y después tenemos los llamados cupones de los bonos, que es esos 50, 50, 50, 50, que eso aparece en T1, T2, T3, T4 y T5. Son simples momentos en este ejemplo. Y a lo último tenemos 1050, que básicamente ¿qué es? El capital que yo aporté inicialmente más los 50 del cupón en la fecha de vencimiento. Antes de adentrarnos en la cuestión de estructuras, quiero que entiendan algo que es también muy importante, que es como es la relación
entre el precio del bono y su tasa de interés. Supongamos en este ejemplo que estamos hablando de una propiedad en la Argentina, en donde esa propiedad puede tener tres tipos de valores. Valor de 80.000, valor de 100.000, supongamos que es un valor neutro acá, y valor de 150.000. En ese caso, tenemos algo que se llama renta fija, que es, supongamos, un alquiler, que eso no va a cambiar nunca. Siempre va a ser 10.000. No cambia nunca, siempre es 10.000. Ahora, como verán acá, cuando hablamos de rentabilidades, más adelante vamos a hablar de algo llamado TIR, vemos que cuando el precio de la propiedad baja, la TIR sube. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 10.000 sobre 80.000 que 10.000 sobre 100.000. ¿Por qué se puede dar que la propiedad baje de precio? Bueno, supongamos que nuestra propiedad está en un lugar inseguro, entonces eso provoca que el precio de la propiedad baje de precio hacia 80.000. Mientras que si nuestra propiedad está en un lugar más seguro, hay nuevas obras de infraestructura por la zona, eso va a hacer que se revalorice la propiedad a un valor de 150.000. La renta siempre es lo mismo, por eso se llama renta fija. Y por eso ahora vamos a ver de por qué los bonos se llaman renta fija. Y las rentabilidades vemos cómo cambian. Y acá tenemos la primera conclusión. ¿Cuál es la primera conclusión? Que la rentabilidad y el precio son inversamente proporcionales. Es decir, si sube el precio, baja la rentabilidad. Si baja el precio, sube la rentabilidad. Ahora también tenemos que entender por qué suben o bajan las rentabilidades. Esto siempre hablando para el que lo ve de afuera, no el que ya está invertido en el bono. Es decir, para el que lo ve de afuera, algunos de ustedes miran, bueno, le conviene comprar acá a 80.000 y tener una rentabilidad del 13% porque va a recibir 10.000. El problema ocurre en este caso, dado que este 13% lo va a recibir, pero está asumiendo un mayor riesgo. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué pasó de 100.000 a 80.000? Porque el barrio o la ciudad se volvió más riesgoso. Entonces, estoy comprando en un lugar que tiene problemas. Mientras que, en otro lado, esto que está acá, estoy comprando en un barrio que tiene menos problemas. Con los bonos pasa exactamente lo mismo. Si la Argentina se vuelve más riesgosa, ¿qué va a pasar con el precio de los bonos barra propiedades? Van a bajar y las rentabilidades van a subir. Por otro lado, mientras que la Argentina pueda honrar sus deudas, ¿qué es lo que va a pasar? La rentabilidad va a bajar. ¿Por qué? Porque el precio del bono o de la propiedad va a subir. Bien, esa es la diferencia que hay entre, o la relación, más bien, entre el precio y el rendimiento. Bien. Hablemos de estructuras de un bono. En el caso anterior, se da la estructura típica de un bono obligación negociable. El emisor del título, Estado o empresa, recibe 1.000 pesos de los inversores. Luego, el emisor se compromete a pagar las rentas correspondientes, como también el capital solicitado. Al ser un bono bullet, el capital solicitado es devuelto en el momento T5, que es cuando vence el bono junto con la renta de ese periodo, en este caso 50. Circuito entre las partes. Tenemos
al igual que en el mercado de acciones, tenemos emisores que buscan financiamiento y por el otro lado tenemos los compradores, que da la relación entre rentabilidad y riesgo. El mercado primario provee financiamiento y el mercado secundario provee liquidez. Y acá hablemos de clasificaciones según el emisor. Hay títulos que son públicos, siempre que hablemos de supranacionales, por ejemplo, los préstamos del Fondo Monetario Internacional son deuda de organismo supranacional, en donde obviamente hay un solo comprador, que es la Argentina. Títulos nacionales, llamados soberanos. Títulos provinciales o estaduales, llamados subsoberanos, por ejemplo, si lo emite la provincia de Buenos Aires. Títulos municipales y sociedades de estados y entes autárquicos. Dentro de los privados, ¿qué tenemos? Obligaciones negociables, por ejemplo, una empresa grande como Coca-Cola, que decide emitir una deuda. Obligaciones negociables PYME, en el caso de que lo haga una empresa PYME. Valores de corto plazo, fideicomisos y cheques de pago diferido, que también es otro tipo de deuda. Descuento de cheques por bolsa, siempre hablando, ¿no? El emisor, ¿a qué se compromete? Y esto también es importante. Se compromete a devolver el capital principal más los intereses llamados cupones. El interés se abona periódicamente, generalmente semestral, si bien existen otros criterios de pago. ¿Cómo puede ser el pago de interés? ¿Cómo puede ser que me paguen a mí los intereses? Bueno, puede ser un interés fijo o puede ser un interés variable. Supongamos tasa de inflación, crecimiento del país, tipo de cambio, una tasa interbancaria como la LIBOR, o una tasa de encuesta de plazo fijo de bancos privados como la tasa Badlar. La tasa Badlar es una tasa que se le paga a los plazos fijos superiores a 1.000.000 de pesos. Entonces, un bono puede tomar esta tasa como referencia y pagar, por ejemplo, Badlar más 250 puntos básicos. Entonces, tenemos una parte variable y una parte fija. Por ejemplo, si aclaramos que 100 puntos básicos representa un 1%. La tasa Badlar, supongamos que en este ejemplo es 20%, el bono a mí me va a pagar 22,5%. Recién hablamos del interés, pero ahora, ¿cómo me puede pagar el capital? Bueno, hay dos formas que en la Argentina se puede devolver el capital. La primera forma es un bono bullet, donde todo el capital se paga al vencimiento. Y la segunda, también muy utilizada, es bono amortizable, en donde el capital se devuelve mediante pagos periódicos, mensual, trimestral, semestral o anual. Son las dos principales formas de devolución de capital de bonos argentinos, no hay otras. Bullet o amortizable. En el caso del cupón cero, que no paga interés, devuelve solo el capital a vencimiento. Un ejemplo de un cupón cero es una LETE. La LETE no paga intereses, sino que devuelve el capital a vencimiento. Obviamente, como yo lo compro a descuento, esa es la ganancia que yo voy teniendo. Renta fija. Bonos. ¿Por qué son considerados activos de renta fija? Primero, porque pagan un interés periódico definido en el momento de la emisión del bono. Y segundo, porque los pagos, intereses y capital son independientes del precio de cotización, variaciones del mercado o cualquier otro factor que afecta al emisor o al contexto. Es decir, no importa el movimiento del precio, que el movimiento del precio recordemos que se da por oferta y por demanda, sino que a qué se compromete el emisor a pagar
el interés y el capital, tal como se especifica en el contrato de emisión. Las condiciones de emisión son variables que definen características y diferencian a los bonos. Las principales condiciones de emisión son el emisor, obviamente, quién emite esta deuda, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, la moneda, valor nominal mínimo de compra, es decir, si hay un mínimo de lámina que se pueda comprar el bono, o si no tiene mínimo, ley de aplicación, doméstica o extranjera, puede ser un bono argentino, pero con ley extranjera, vamos a ver ahora algunos ejemplos, amortización, cómo me va a dar el capital, tasa de interés, frecuencia de pago, garantía y si tiene algún tipo de restricción. Vamos a ver dónde podemos encontrar eso. Vamos a entrar a Bolsar. Vamos a poner un bono, por ejemplo, DICA. Y vamos a ir a descripción técnica. Acá vemos toda la información del bono. Símbolo, código ISIN es un código de referencia internacional. Emisor, denominación, moneda de emisión, fecha de vencimiento, cómo me va a pagar el interés y cómo me va a devolver el capital, en este caso en 20 cuotas semestrales. ¿Y qué fecha comienza a devolverme capital? Denominación mínima 1, es decir, puedo comprar de a un bono, tipo de garantía común, no hay nada especial, y ley nacional. Tenemos un bono idéntico, pero con otro tipo de legislación, que es el DICI. Es exactamente lo mismo, pero ley extranjera, país, Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún tipo de conflicto, la ley que aplica para este bono es la ley norteamericana. En este caso es la ley del estado de Nueva York. ¿Por qué la Argentina va a emitir un bono con otro tipo de ley que no sea la Argentina? Bueno, por un tema de seguridad jurídica, porque va a tener posibilidad de adquirir mayores fondos internacionales, que tal vez dudan de la ley argentina, pero obviamente no dudan de la ley de Nueva York. Bien, son las condiciones de emisión del bono. Ahora veamos el valor residual. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es el capital que aún no ha sido pagado por el emisor. Es decir, la proporción del principal no amortizada. Si el capital es amortizado en una sola cuota, bullet, el valor residual será durante toda la vida del bono igual a su valor nominal. Vamos con un ejemplo. Vamos a entrar a raba.com, para ver algunos valores. Vamos a poner a O20. Y vemos cómo es un bono que vence el año 2020, ¿no? Es un bono bullet. Ven que toda la amortización la paga al finalizar el periodo. Vamos con otro bono. Hace 17, o el bono centenario. Ven cómo tiene todo este interés que va a cobrar hasta el año 2117, que también es un bono bullet. ¿Por qué? Capital me lo paga al 100% al final. Capital me lo paga 100% al final. Un bono, por ejemplo, amortizable es el AY24, el AI24.
vemos cómo la amortización no me lo paga en una sola cuota, sino que me lo va pagando en diversas cuotas. En este caso, ¿cuánto va a ser el valor nominal? Bueno, va a ser 100 menos lo que ya haya pagado al otro día de pagarme el capital acá, 100 menos esto que está acá. Después va a ser lo que queda de capital menos esto, menos esto, menos esto, y al finalizar solamente me va a pagar esto de capital. En este caso, el valor residual va disminuyendo a medida que va pagando capital. En el otro, en el bullet, nunca disminuye. ¿Por qué? Porque el capital me lo paga al finalizar todo el periodo. ¿Bien? Como verán también, el interés me lo va pagando en estas fechas. Pero ¿qué pasa acá? Va disminuyendo el interés. ¿Por qué va disminuyendo el interés? Porque cada vez que se paga el capital, el interés se calcula siempre sobre el capital. Por eso el interés va disminuyendo. Vemos como que cada vez que paga capital, el siguiente interés disminuye comparado al anterior. Si colocamos, por ejemplo, el AC17, vemos que el interés no disminuye nunca. ¿Por qué no disminuye nunca? Porque como es un bono bullet, el capital lo va a pagar recién en la fecha de vencimiento. Como lo paga en la fecha de vencimiento, no disminuye el interés a cobrar. Un aspecto también importante para tener en cuenta. Entonces, repasando un concepto, ¿qué es el valor residual? Es el capital que aún no ha sido pagado por el emisor, la proporción del principal no amortizada. Si el capital es amortizado en una sola cuota, bullet, el valor residual será durante toda la vida del bono igual a su valor nominal. Y ahora vamos a hablar del interés corrido. ¿Qué es el interés corrido? Son los intereses devengados entre el momento actual y la fecha del último cupón pagado. En el momento de inicio de cada periodo de renta, los intereses corridos son iguales a cero. Para determinar el precio final que tiene un bono, se le suma al precio los intereses corridos. Cuando cotiza sin cupón corriente, se lo denomina precio clean. Cuando lo hace con el cupón, se lo denomina precio dirty o sucio. Vamos con un ejemplo. Acá. Bien. Supongamos que yo me posiciono, esta es la estructura del bono, precio el día 1, y acá tengo los flujos que voy a tener. Si yo me posiciono, yo sé que el 15 de enero voy a recibir 25 dólares y el 15 de febrero otros 25 dólares. Supongamos que yo quiero calcular cuál es el interés corrido el día 30 de enero. ¿Cómo hago? Bueno, yo sé que el periodo del 15 de enero al 15 de febrero, supongamos que tengo 30 días para simplificar. Bueno, si yo sé que voy a recibir 25 dólares el 15 de febrero y me posiciono en el medio, ¿qué es lo que tengo que hacer? 25 dividido 30, ¿qué me va a dar? El interés corrido diario. ¿Cuántos días pasaron desde el 15 de enero al 30 de enero? 15. Y lo multiplico por 15. Ese va a ser el interés corrido. Supongamos que el precio del bono se mantiene estable, para simplificar el ejemplo, y el precio es 1000, el precio total, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1000
más el interés corrido, 1012,5. ¿Por qué es importante el interés corrido? Y ese es el precio, 1012,5 es el precio final que yo voy a pagar. ¿Por qué es importante el interés corrido? Bueno, porque si no, ¿qué haría todo el mundo? Todo el mundo compraría el 14 de febrero el bono, supongamos a 1000, si no existiera el interés corrido, y al otro recibiría los 25 dólares de renta y al otro día vendería el bono. Sería el negocio perfecto. Ahora, ¿qué ocurre en la realidad? A medida que yo me voy aproximando a la fecha de cobro de cupón, el interés corrido va aumentando. Si yo me posiciono el 14 de febrero, el interés corrido, ¿de cuánto va a ser? Bueno, va a ser de aproximadamente 24,95, para aproximarlo a 25. Entonces, ¿cuánto voy a pagar por el bono? Bueno, voy a pagar 1000 más esto que está acá, 1024,95. ¿Y qué va a pasar el 15 de febrero? El 15 de febrero yo voy a recibir 25. ¿Y el valor cuánto va a ser? 1000 del bono. ¿Por qué? Porque el interés corrido va a ser 0. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ganancia? Menos, más, 0,05, que corresponde a qué? A solo un día del interés corrido. Esto vuelvo a repetir, asumiendo que el precio no se modifica, que esto no es algo que suele ocurrir, siempre el precio se va modificando. Entonces, ¿vale la pena comprar un día antes para recibir el cupón? No, porque lo voy a pagar caro. Y en realidad voy a pagar el precio justo. ¿Me explico? Entonces no tiene ninguna lógica comprarlo un día antes. ¿Tiene alguna desventaja? Tampoco. Ningún tipo de ventaja. Pero no tengo tampoco ninguna ventaja. Y después hay una cuestión también importante llamada valor técnico. ¿Qué es el valor técnico? El valor de rescate del título al momento actual. ¿Y cómo se conforma ese valor técnico? Por el valor residual más el interés corrido. Es decir, si el emisor quiere rescatarme el bono, ¿cuál sería un valor justo para que me lo rescate, para que me lo pague y yo se lo tenga que devolver? Un valor justo sería el valor técnico del bono. Y acá pasamos a otro concepto importante, que es el concepto de paridad. ¿Qué es la paridad? Es la relación entre el precio del bono con su valor técnico. Recordemos que yo puedo pagar más que el 100% de paridad, entonces en ese caso el bono está cotizando sobre la par, mientras que si está por debajo de su paridad, está cotizando bajo la par. Cuando hay crisis muy fuertes y todo el mundo vende los bonos, ¿qué es lo que ocurre? La paridad es menor al 100%. Cuando hay épocas de bonanza, generalmente la paridad es superior al 100%. Pero hay que tener cuidado de no comprar los bonos muy por encima de la par. ¿Por qué? Porque estoy pagando demasiado por ese bono en un momento particular. Si llega a haber un rescate, voy a pagar muchísimo. Vamos con un ejemplo para que se entienda el tema del rescate y por qué es importante la paridad. Siempre los bonos rescatan por paridad. Es decir, supongamos que alguno decide pagar, o algún estado entra en default y decide pagar 70% de paridad. 70% de paridad. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 nominales que yo tenga, a mí me van a pagar 70 en un evento de default. Ahora, si yo ese bono lo compré a 100 en algún momento determinado, es decir, a la par, ¿yo cuánto voy a perder? Voy a perder 30 por el evento default. Ahora, si yo lo compré
a 140, mi pérdida va a ser los 40 sobre la par, 40 sobre la par, más los 30 de quita sobre el valor, es decir, sobre 100. Mi pérdida va a ser de 70. Por eso no es recomendable comprar títulos muy sobre la par, porque ante un evento del default, un evento de quiebra, la quita puede ser muy importante. ¿Voy a tener que calcular la paridad, el valor técnico? No, van a ser todos datos que a mí me van a dar, pero tienen que saber de a dónde sale. Supongamos, hay 24. Vamos a... Miren acá que tenemos valores técnicos. ¿Cuál es lo mismo el concepto de valor residual? ¿Cuánto es la parte de capital que todavía aún no se pagó? El 83,34%. ¿Cuánto es la paridad que hoy en día tiene este bono? El 51,97%. Entonces, si hay una quita del 50%, yo estoy comprando con una paridad del 51,97%. ¿Bien? ¿Y cuánto es el interés corrido? 0,10. Venga acá, ya calcula cuánto es el valor, calcula el valor técnico que tiene y lo que corresponde de interés corrido para llegar a 83,44. Tiene de valor residual 83,34 más 0,10 de interés corrido. La sumatoria me da el valor técnico, 83,44. Y la relación entre el precio del bono, vemos en este caso cuánto es y lo que va a pagar, y lo que tiene de valor técnico es de 51,97%. Bien. Estos bonos, ustedes podrán ver acá que tiene un valor de 2.580, son bonos particulares. ¿Por qué? Primero son los bonos que más se operan en la Argentina, son los bonos llamados dolarizados. Los bonos dolarizados tienen la particularidad que yo los puedo comprar tanto en pesos como en dólares. ¿Cómo es eso? Bueno, el mismo bono, por ejemplo este bono AC17, que también es un bono dolarizado, lo puedo adquirir a este valor en pesos o lo puedo adquirir a este valor en dólares, por eso AC17D. ¿Qué relación hay entre el valor en pesos y entre el valor en dólares? ¿Hay algún tipo de relación? Por supuesto. Esa relación se llama dólar MEP. Si el precio en dólares está 1 y el precio en pesos es de, pongamos, 68, ¿qué quiere decir? Que el dólar MEP es de 68 pesos. ¿Qué es el dólar MEP? Un tipo de cambio que se obtiene realizando operaciones por bolsa. ¿Cómo es que ocurre este tipo de cambio dólar MEP? ¿Cómo lo puedo adquirir? Bueno, simplemente se realiza comprando un bono dolarizado en pesos y vendiendo el mismo bono contra dólares. Por ejemplo, compro el AC17 utilizando pesos y vendo contra el AC17D. Alguno me puede decir, ¿se puede hacer esto? ¿No son dos bonos distintos? No, es el mismo bono cotizando en dos monedas, por eso lo puedo comprar y vender. Puedo comprar el AC17 y vender contra el AC17D. Bien, compro AC17 en pesos
y vendo contra el AC17D. ¿Generando qué? Generando dólares. Vamos a tomar este ejemplo. AC17 está a 44,60. Para tomar una referencia. Recuerden, obviamente, tomar las puntas cruzadas. En el caso que yo esté comprando, tengo que, lo llama tomar la punta vendedora, y en el caso que esté vendiendo, tomar la punta compradora. Pero no vamos a complejizar más este ejemplo, y la 6.7 está 3.225. ¿Qué tipo de cambio implícito me está dando en el momento con estos precios? 72,30. El dólar MEP, otra forma de llamarlo, dólar bolsa. ¿Bien? Dólar MEP o dólar bolsa, exactamente lo mismo. Es un dólar que se opera por sociedades de bolsa. Obviamente es necesario tener una cuenta en una LIC para operar este tipo de dólar. ¿Bien? Entonces, esta es la característica de los bonos bimonetarios. El bono bimonetario yo lo puedo comprar en pesos o en dólares. ¿Cuáles son los bonos bimonetarios? Estos que están acá, dólares tasa fija. Que acá vemos el precio en pesos de todos estos bonos, AO20, 24, vemos todo el listado acá. Este es el precio en pesos. Pero también está, como vemos acá, la especie de el precio en dólares. Ahora, ¿conviene comprarlo en pesos o conviene comprarlo en dólares? Da exactamente lo mismo. Tengo que tener en cuenta qué tipo de cambio estoy comprando. Si yo lo compro en este momento, estoy pagando un tipo de cambio de 72 pesos con 30. Y así, a medida que vaya pasando el tiempo. Ciertas regulaciones pueden hacer que este tipo de cambio aumente o disminuya. Pero siempre tengo que tener en cuenta que es un bono dolarizado. ¿Por qué? Porque por más que lo compre en pesos o que lo compre en dólares, el flujo de fondos, es decir, lo que me va a pagar, va a estar en dólares. No importa si yo lo compré con pesos o si lo compré con dólares. ¿Bien? Esto lo vimos, la relación entre el bono y las tasas de interés. A mayor precio el bono, menor es la tasa de interés. A menor precio el bono, mayor es la tasa de interés, obviamente. A menor precio, ¿por qué se da que baja el precio mucho? Se da porque aumenta el riesgo del bono. Bien. Y ahora vamos a hablar de el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es una medida de riesgo elaborada por el banco de inversión JP Morgan, el cual mide el riesgo de inversión asociado a un determinado país. Se expresa en basic points o puntos básicos. Recuerden que 100 basic points equivale al 1%. El mismo está influenciado por las políticas de Estados Unidos como por el propio riesgo local de cada país. Resulta determinante para la economía de cualquier país, ya que es la sobretasa que paga un país por sobre la tasa de interés de Estados Unidos, considerada la tasa libre de riesgo. A mayor riesgo país, mayor será la tasa que deberá pagar un país para obtener financiamiento. ¿Cómo es la tasa de financiamiento total? Es decir, supongamos que Argentina se quiere financiar en los mercados internacionales. ¿Cuánto es lo que, mediante esta construcción teórica, lo que debería pagar? Bueno, Argentina tendría que pagar la tasa de Estados Unidos más una prima de riesgo país. Ejemplo, si la tasa de Estados Unidos es del 3% y Argentina tiene un riesgo país de 600 puntos básicos, es decir, 6%, termina pagando un 9% total. ¿Dónde podemos ver el riesgo país que tiene la Argentina? Bueno, en ámbito.com. Vamos a ir acá a riesgo país. Y acá vemos el riesgo país. En estos momentos 2.413.
Van a ver que cuando está en cero o baja, la flecha es verde. ¿Por qué? Porque es positivo para el país que baje el riesgo país, mientras que cuando la flecha sube, es decir, sube el riesgo país, está en rojo. Vamos a, por ejemplo, ir a Uruguay. Ven que Argentina en estos momentos tiene 2.400 puntos. Vamos a ir a Uruguay, que tiene 162, muchísimo menos. Y el país que más tiene en estos momentos es Venezuela. La Argentina tiene 2.400, pero primero está en Venezuela con 16.000 puntos. Acá vemos también cómo se conforma el riesgo país total, pero concentrémonos en que riesgo país es, riesgo país total es la tasa de Estados Unidos, o en realidad la tasa de financiamiento total se compone por la tasa de Estados Unidos, que se la considera como el piso, más la prima de riesgo país. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre esto porque Estados Unidos actúa como piso de la economía mundial, es decir, si Argentina sale a emitir un bono pagando, en este ejemplo, un 3%, nadie se lo va a comprar. ¿Por qué? Porque directamente lo compran en Estados Unidos al 3%. Para que Argentina se vuelva atractiva, para que inversores financien el desarrollo argentino, Argentina va a tener que pagar una sobretasa. ¿Cuánto es esa sobretasa? Bueno, el riesgo país. Bien. Acá tenemos calificaciones generales, que puede ver cada uno, más o menos en estos momentos acá se ubica los bonos argentinos, desde los AAA hasta los D. Esto es algo que se suele utilizar mucho en los diarios de especialidad, ¿no? de finanzas. Un bono AAA es un bono de máxima seguridad, por ejemplo, un bono norteamericano, un bono japonés, un bono alemán. Mientras vayamos hacia abajo, más riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en bonos? Hay dos riesgos fundamentales. El primer riesgo es el riesgo de default, la incobrabilidad o renegociación. Por ejemplo, Argentina en el 2001. Es un riesgo de default. Básicamente, que no me paguen la deuda que yo invertí. Y otro es el riesgo de tasas de intereses de mercado. Es un riesgo más difícil de entender. ¿Por qué? Supongamos que Estados Unidos decide subir la tasa de interés. Esa tasa que estamos hablando acá del 3%, supongamos que la decide subir. Automáticamente, el riesgo total de Argentina, en vez de pasar a ser de 9%, sube. Supongamos que sube al 4%, esto termina en un 10%, sin Argentina hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos es como el piso. Ahora, ¿por qué Estados Unidos tomaría la decisión de invertir o de subir su tasa de interés? Supongamos que Estados Unidos sube la tasa de interés, dado que encuentra que en su economía ve signos de inflación. Como ve signos de inflación, la Reserva Federal decide subir la tasa de interés para frenar esa inflación, es decir, para enfriar la economía. Y por ende termina afectando a la Argentina. Por eso es importante también evaluar qué pasa en el mundo y no solo en la Argentina. Ese es el riesgo, el segundo riesgo que mencionamos, que es el riesgo de tasa de interés de mercado. Obviamente, cuando Estados Unidos baja su tasa de interés, eso le beneficia, es una mejora a la Argentina. ¿Dónde podemos ver la tasa de interés de Estados Unidos? Bueno, podemos estar acá a MarketWatch. Vamos a ir acá a Rates. Y acá en Rates vemos la tasa a 10 años de Estados Unidos. ¿Ven? La podemos seleccionar. Y acá vemos la tasa a 10 años, que es la tasa que se usa como referencia en el mercado. La tasa a 10 años de Estados Unidos. Bien. Ahora vamos a hablar de medidas de rendimiento. ¿Cómo medimos cuánto rinde un bono? Bueno, la primera medida es la current yield. ¿Qué es la current yield? Es el cupón anual que me paga dividido el precio. ¿Cuál es la crítica de la current yield? Y por eso no se suele utilizar. Es que no toma en consideración el valor temporal. La medida que sí se suele utilizar es lo que se llama la TIR o tasa interna de retorno, también llamada yield to maturity.
La yield to maturity, básicamente, es la tasa de rendimiento que iguala el valor presente de los flujos de fondos, intereses más amortización, al precio de mercado del bono o a la inversión inicial. Vamos a explicar un poquito más esto, que puede parecer complejo, pero no lo es. En este ejemplo que vemos acá, tenemos I sub 0, que I sub 0 representa el precio que yo voy a pagar, y acá tengo C1, C2 hasta Cn, que son todos los cupones y las amortizaciones que voy a recibir, es decir, toda la plata que voy a recibir. ¿Bien? Ahora, la TIR, ¿qué es? Es esta tasa que está acá, que siempre es la misma para estos tres. Obviamente, descontado al periodo que corresponde, ¿no? Entonces, esto lo descuenta acá, esto lo descuenta y esto lo descuenta todavía aún más. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular esto? Es imposible que yo ponga acá, porque esta TIR, piensen que es igual en todos los periodos. Para que yo diga, bueno, esto es un 3%. ¿Cómo hago? Es prácticamente imposible. Bueno, hay dos formas de hacerlo. O lo hago con una calculadora financiera, que lo calcula bastante rápido, o algo más rápido todavía, es el Excel. Y en el Excel, ¿qué me va a pedir? Bueno, me va a pedir, en este ejemplo, el flujo de fondos, como vemos acá, el flujo de fondos, y la fecha correspondiente. Y a partir de ahí, calculo la TIR, o la tasa interna de retorno, con la siguiente fórmula. Esta fórmula XIRR es si tienen ustedes el Excel en inglés. Si lo tienen en castellano, va a ser tir.no.per, la fórmula que van a tener que utilizar. tir.no.per. Los campos que le va a pedir son exactamente los mismos, valores y fechas. Y automáticamente va a calcular la TIR. Repito, valores y fechas. Como verán, el primer valor está en negativo. ¿Por qué está en negativo? Está en negativo porque es el valor que yo pago por ese bono. Por eso está la compra, por eso es negativo. Tienen que poner esto para que la fórmula les dé así. Si no lo ponen, si ponen, por ejemplo, menos 99.49, 93.49, perdón, esto sería un más, la fórmula le va a dar error. El primer valor siempre lo tienen que colocar en negativo, porque representa una salida de flujos de fondos. Bien, repito, si tienen el Excel en inglés, esta es la fórmula XIRR. Si tienen el Excel en castellano, es tir.no.per. Y esa es la fórmula para calcular la TIR. Y automáticamente me deriva esta fórmula que está acá, que era tan difícil de calcular obviamente a mano, prácticamente imposible. Bien. Ahora, ¿qué me dice esa TIR? Esa TIR, vuelvo a repetir, ¿lo voy a tener que calcular cada vez que vaya a invertir en un bono? No, me lo van a informar también. Por ejemplo, entro en un bono, el AC17, y vemos como acá también es lo mismo. Pone el primer valor en negativo y calcula acá la tasa interna de retorno. Pero tengo que entender de dónde viene eso. ¿Y qué me representa a mí la TIR? Bueno. Primero, que la TIR es más ventajosa que respecto a la current yield, tiene en cuenta el cupón corriente y además cualquier ganancia o pérdida de capital. Pero la TIR es una medida que me va a dar el rendimiento de un bono, pero con dos supuestos. El primer supuesto es que se mantenga el bono hasta su vencimiento y que las rentas se puedan reinvertir a la misma tasa de la TIR. Esto es importante y a la vez difícil. ¿Por qué? ¿Qué me asume esta TIR que yo calculé acá, en este ejercicio? Me asume que cada vez que me paga, primero me asume una cosa, que voy a tener el bono hasta el vencimiento, es decir, hasta el 2024. Y lo segundo es que cada vez que me pague a mí un cupón, una amortización o lo que fuere, yo la voy a poder reinvertir a esta tasa del 21,15. Y eso es lo difícil. ¿Por qué? Y porque yo no sé qué valor va a tener el bono cuando llegue la fecha de vencimiento. Supongamos que el bono cambia, se va a 4.500. Ahí ven cómo cambia la TIR. Entonces este bono, si yo compro el mismo bono, voy a reinvertir al 11,87. Entonces,
¿Me sirve de algo la TIR? Sí. La TIR me sirve como estimación bajo los siguientes supuestos. ¿Por qué? Porque la TIR es una medida ex ante. ¿Qué quiere decir que es una medida ex ante? Antes de realizar la inversión del bono. Efectivamente, ¿va a ser lo que yo vaya a ganar? Y no. ¿Por qué? Porque va a depender de qué lo que yo vaya a ganar. Del valor final de venta. Y eso me va a dar a mí la tasa ex post, es decir, después de haber vendido el bono. La TIR, repito, medida ex ante, antes de haber realizado la inversión en el bono. Después tenemos lo ex post, que es efectivamente cuánto voy a ganar. Y va a depender de qué? Del valor final de venta menos el valor inicial más los cupones cobrados. Eso es lo que realmente voy a ganar. La TIR que me da una medida de rendimiento estimativa. ¿En base a qué supuestos? Dos supuestos. Uno, que tenga el bono hasta el vencimiento. Dos, que yo pueda reinvertir el bono a la misma tasa de interés. ¿Es la medida perfecta? Claramente no, porque yo no sé lo que va a pasar, pero es la mejor medida para comparar bonos ex ante. ¿Bien? Bien, esto lo charlamos ya, esto también. Y acá hablemos de duration. La medida de rendimiento, capitalicemos algunas cuestiones. Lo primero, para ver qué país es más riesgoso para invertir, y obviamente va a tener un mayor rendimiento, ¿qué tengo que mirar? El riesgo país. Para ver qué bono rinde más, ¿qué tengo que mirar? La TIR. Pero para ver qué bono es más riesgoso dentro del mismo emisor, voy a repetir, dentro del mismo emisor, tengo que mirar lo que es la duration. ¿La duration qué es? Para simplificar el concepto. La duration es cómo se distribuyen los flujos a través del tiempo. Y me pone un momento de equilibrio. Por eso, cuando hablemos de bonos, no miramos la fecha de vencimiento. A mí no me importa la fecha de vencimiento del bono, sino que lo que miro es la duration como medida de riesgo. A mayor duration, mayor riesgo. Menor duration, menor riesgo. ¿Bien? Otro ejemplo, acá tiene algunos cálculos, pero no quiero caer en la parte matemática, es esto que tenemos acá. Tenemos dos bonos. Vamos a tomar el ejemplo. El bono A y el bono B. El bono A vence en el año 4 y el bono B vence en el año 5. Alguno se puede ver tentado a decir que el bono A es menos riesgoso que el bono B, pero para eso está la duration. Como vemos acá, como tengo flujos anteriores, esto hace que la duration del bono B sea 3 y la duration del bono A, como tiene un solo flujo a pagar, esté concentrada en el año 4. Entonces, si alguno me pregunta cuál bono es más riesgoso, el A o el B, claramente el bono más riesgoso es el bono A. ¿Por qué? Porque tiene la duration más alta. ¿Bien? Entonces, bono más riesgoso, bono duration más alta. Menos riesgoso, menos duration. Salvo que, y esto me viene bien para explicarlo, salvo un momento de crisis o de curva invertida. ¿Qué quiere decir la curva invertida? Vamos a ver acá análisis de bonos. La curva invertida, ven como vemos acá, ocurre cuando los bonos de duration más corta, ven que acá tampoco van a tener que calcular nada, la duration también se la va a dar. Los bonos de duration más corta rinden más que los bonos de duration más larga. ¿Por qué ocurre esto? Esto es un momento particular. Ocurre eso porque los bonos más cortos en este escenario tienen un riesgo de default más alto que los bonos más largos. Por eso rinden más. Por eso se dice que cuando se invierte la curva, por ejemplo, que invierte la curva, que los bonos más cortos rinden más que los más largos, se da en una situación crítica de default o de posible default, más que nada. Entonces, en este caso,
Sí, hay más riesgo en los bonos más cortos que los bonos más largos, pero es un caso particular. Ahora, en una situación normal, por ejemplo, esta que ven acá, ven cómo los bonos más largos rinden más que los bonos más cortos. Entonces, cuando hay una situación normal, que sea en el 80% del tiempo, esta es la curva normal. Los bonos más largos, de duration más larga, rinden más que los bonos más cortos. Ahora, los bonos en una situación de crisis, se da este escenario. Los bonos más cortos rinden más que los bonos más largos, siempre hablando de duration. Por eso en bonos no hablamos de vencimientos, sino que hablamos de duration. ¿Voy a tener que calcular la duration? Tampoco, me la va a estar dada. Pero tengo que entender cómo se calcula y de a dónde viene esa duration. Vemos cómo en la mayoría de los casos nosotros no tenemos que hacer cálculos, sino que tenemos cómo interpretar esa información. Bien, y acá algunas aclaraciones importantes. Primero, el precio de los bonos en Argentina cotiza cada 100 nominales, es decir, si vemos un precio a 2.200, el costo por bono es dividido 100, o sea, 22 pesos por bono. Segundo, la fórmula general para el cálculo de un cupón es la siguiente: capital por razón por tiempo, siendo el capital el valor residual, 100 si es un bono bullet, la razón la tasa de interés que nos paga el bono y el tiempo los días correspondientes a ese interés. Capital por razón por tiempo. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ir acá, vamos a tomar, supongamos, AO20. Y supongamos que estamos hablando de este bono. Este bono es un bono bullet. Bono bullet. Entonces, ¿el bono bullet qué es? Bullet. Capital paga 100 a vencimiento. Entonces, capital. Razón, ¿qué es? Razón es la tasa de interés. La tasa de interés me la dice acá. Devengan una tasa del 8% nominal anual. Vamos a poner 0.08. ¿Y el tiempo? El tiempo acá me dice que me paga semestral. Entonces, va a ser 0,5. Porque me paga cada 6 meses durante un año. ¿Y qué tengo que hacer? Multiplicar capital por razón por tiempo. Me da 4. Y si yo voy acá, vamos a poner por ejemplo este bono que está acá, me da 4 que está acá. Esto aplica, vuelvo a repetir, para cualquier bono. Para el AC17 también, para el DICA también, para el E24, ¿ven? Siempre es capital por razón por tiempo. Por eso, en el bono I24, ven que cuando me paga capital, al otro periodo me paga menos de interés. ¿Por qué? Porque el capital se calcula, perdón, el interés se calcula sobre el capital que todavía no pagó. ¿Bien? Bien. Entonces, como resumen tenemos los siguientes conceptos cuando vamos a invertir en bonos. La TIR es una medida de rendimiento ex ante que nos indica cuánto iría a rendir el bono si ocurren las siguientes condiciones. A, el bono lo tenemos hasta el vencimiento, y B, los cupones que nos paga el bono los reinvertimos a la misma tasa. En el caso del riesgo del mismo, se mide utilizando la duration. A mayor duration, mayor riesgo del bono ante una variación. Esto lo vimos. ¿Qué tipos de bonos tenemos en la Argentina? Bueno, tenemos los famosos bonos dolarizados, son los bonos que más se operan. Tenemos los bonos dólar link, que son bonos que pagan ajustados al tipo de cambio oficial, es decir, son bonos que pagan en pesos, pero ajustados al tipo de cambio oficial. En pesos al tipo de cambio oficial. Tenemos los bonos ajustados por SER, que son los bonos ajustados por inflación. Esto obviamente, tanto el dólar link como el SER se ven ajustados si hay un cepo cambiario, como también si las mediciones del INDEC no son tan claras.
por una cuestión lógica. Y después tenemos también los bonos en pesos que pagan una tasa en pesos. Acá está la explicación de cada uno. A partir de lo visto de hoy, el objetivo es que realicen un Excel utilizando el bono, vamos a poner el I-24. El I-24. Para que tenga un poquitito más de complejidad. Luego de construir el flujo de fondos, deberán calcular la TIR utilizando la fórmula tir.no.per. El Excel deberán enviarlo a fdnicola@academiabursátil.com.ar. Obviamente se les enviará por mail o por la página de Edmodo el paso a paso para poder realizarlo. Como resumen de la clase de hoy, aprendimos qué son las letras y de qué tipos hay. Hablamos de cómo licitar letras y operarlas en el mercado secundario. Hablamos de cómo realizar una estrategia de carry trade. También charlamos de cómo se mide el rendimiento de un bono utilizando la TIR, cómo se mide el riesgo de bono utilizando la duration y por último, qué tipo de bonos encontramos en la Argentina. Así que bueno, con eso estamos finalizando la segunda clase del programa de introducción a las inversiones bursátiles. La clase que viene vamos a estar hablando de análisis fundamental, análisis técnico y fondos comunes de inversión. Cualquier duda, como ya saben, a disposición para lo que necesiten. Saludos a todos y muy buena semana.